Buenas, les saluda Ernesto García del canal de Eje Soluciones Integrales. En esta oportunidad, continuando con los videos educativos del ámbito de Excel, vamos a continuar viendo lo que es tabla de posiciones de la Conmebol, tanto de la Libertadores como la Sudamericana. ¿Cómo funciona esto? Bueno, voy a salir de este procedimiento para mostrarle los pasos previos. En partidos ya nosotros habíamos configurado para llenar la información de los diferentes partidos de ambos eventos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, selecciono el evento, por ejemplo, Libertadores, selecciono si deseo los grupos, si no, no, pero sí aquí le indico la fecha. En este caso de la fecha 2, cuando estaba buscando la información en la fecha 2 o tratando de registrar, ingresé aquí en la fecha 2 y por cada uno de ellos, a la hora de hacer doble clic, logré ingresar la información de los partidos. Así como hago para ingresar los datos de los partidos, los resultados de los partidos, también hago lo mismo para el caso de la próxima fecha. Si le pongo la fecha 3, dejando la Libertadores, nuevamente ponemos acá 3, automáticamente la información me buscará de la fecha 3. Bueno, también acá le puse, en el caso de la fecha, si queremos buscar de local, de repente la participación de un determinado equipo. Entonces, acá yo le pongo el equipo y automáticamente me va a aparecer su información. Por ejemplo, acá aparece de Alianza Lima su participación de local. Igual puedo buscarlo de visitante. Como también podría buscar por cada grupo. Grupo A, le pongo buscar A. Obviamente me aparecerá toda la información del grupo A. Todos los partidos del grupo A. Son 6 fechas, ahí aparecen sus 6 fechas. Si yo quisiera buscar, por ejemplo, grupo A y quería buscar de repente la segunda fecha, le pongo la fecha y automáticamente me aparecerá la información de la segunda fecha, pero de ese evento, de ese grupo, en otras palabras. Bueno, ¿por qué le mostraba esto? Porque anteriormente no se podía filtrar por el equipo, ya se puede filtrar, ya hice la actualización, y también lo que son los grupos. Por ejemplo, yo quisiera grupo de Sudamericana. Ya permite mostrar el listado de Sudamericana, grupo E, por ejemplo, y la fecha 2, por dar un ejemplo. La fecha 2, pongo buscar y me aparecerá, acá lo veo, grupo E, la fecha 2. Acá está la fecha que se va a realizar o que se realizó dichos eventos y los equipos que jugaron, la hora en que jugó, ¿correcto? Bueno, salgo de este evento, ya sabemos que esto está actualizado, está mejorado. En la tabla de posiciones, después de haber registrado los partidos de la fecha 2, me debe aparecer ya actualizado lo que es la tabla de posiciones. Debido a que la información no está fácilmente para poder agruparlo de esta manera, utilizo lo que son las fórmulas matriciales, así como se hizo en la Liga 1, la Liga 1 de Perú, en el archivo de la Liga 1 de Perú. Pero ¿cuál era la complejidad? La complejidad era de que en la Liga 1 hay los llamados eventos de eh, apertura y clausura, que acá lo he hecho los llamados grupos, grupo A, grupo B. Entonces, haciendo la similitud, se ha podido realizar esta tabla de posiciones. Pero ¿cómo se hizo? Vamos a ver ciertos detalles. Ciertos detalles, como que me voy a la opción de configurar. Acá hay cosas que yo lo estoy dejando así porque obviamente he tenido que mejorar fórmulas. Hasta aquí estaba ya desarrollado. Estos son los diferentes estadios que también se hace con una opción que busca la información de únicos y ordenar, utilizando fórmulas matriciales de la versión 365 de Office, del Excel Office. Acá utilicé las fórmulas que ya les he explicado anteriormente en otras versiones de lo que es la Liga 1. Pero ¿cuál era la complejidad? De que acá yo tenía solamente 4 equipos. ¿Cómo hago para los demás grupos? Entonces tuve que hacer por cada uno y actualizar las fórmulas. En donde tuve más complejidad fue en esta de aquí, en el cuadro de los partidos, ganados, perdidos, para poder colocar
saber cómo iban avanzando los eventos, ¿correcto? Entonces para ello tuve que ver una manera de actualizar esta formulita. Si yo hago un clic y aperturo la fórmula, es esta fórmula pequeña. Bueno, una mega fórmula que no es la mejor, pero que me ha dado resultados para poder extraer. Esto tal vez se pueda realizar con DesRef. Ya en una siguiente versión trataré de optimizarlo para que sea mucho mejor, más optimizable. Pero por un momento utilicé lo que ya tenía. ¿Correcto? Las fórmulas que me permite calcular cuántos partidos, si ha perdido, si ha ganado. ¿Correcto? Y para poder hacerlo más rápido para todas las demás, tuve que utilizar un método de sustituir utilizando matemáticas, para poder sustituir una posición y que me jale determinada posición de los grupos. Y con eso he podido reemplazar todo este cuadro, ¿correcto? Para no hacerlo uno por uno. Imagínense, sería muy tedioso hacerlo uno por uno. Utilizando el método, la fórmula de sustituir, utilicé estos tres cuadros, ¿correcto? Para colocar, disculpen, estos tres cuadros, ponía la fórmula aquí, luego acá lo copiaba, o hacía el método de sustituir, y luego acá simplemente hacía un pegado de fórmula. Y ese pegado de fórmula lo copié aquí, y lo refresqué para toda la fórmula con copiar y pegar. O este método que se suele hacer. Control Enter, y se copia toda esa región. ¿Correcto? Así de sencillo. Pero para ello he tenido que valerme de estas ubicaciones que he tenido que colocar. Esto indica grupo 1, grupo 2, grupo 3, y con esto me permite que esa fórmula que acabo de copiar se actualice. Mejor dicho, con una única fórmula y utilizando la función de sustituir, copiar y pegar valores, he podido hacer la copia. Después de hacer la copia, ¿qué he tenido que hacer? Bueno, quitarle el apóstrofe y presionar control Enter cuando esté seleccionado toda esta región. Cuando esté seleccionado toda esta región. Y con eso permite copiar la fórmula. Y esa fórmula me permite para todo funciona. Con ello pude actualizar los 16 grupos, tanto de la Libertadores como la Sudamericana. Listo, esa es una parte del trabajo. Y la otra parte era solucionar las fórmulas aquí. Tenía que colocar los nombres de los equipos, ¿correcto? Aquí, y actualizar todas las fórmulas matriciales. Lo interesante de esto que había una forma más práctica de hacerlo y obviamente hice la actualización de las fórmulas para cada uno de los grupos. No voy a dedicarme a explicar esto porque esto ya está explicado en otro video, en un videos anteriores de la Liga 1, de lo que es Liga Bexon, ¿no? Bueno, y con eso he podido hacer esto, que ustedes ven acá. Esto permite para lo que es la tabla de posiciones normal del grupo, la tabla de local y la tabla de visitantes. ¿Correcto? Acá le he puesto una penalidad que no es usual, pero le he colocado, lo he dejado con lo que estaba en el modelo de la Liga 1. Y acá está el factor de eficiencia, que es de acuerdo a la cantidad de puntos que se pueden acumular con respecto a los puntos que se han acumulado. Y eso me sale la efectividad. ¿Correcto? Y esto de acá, ¿para qué me va a servir? Para indicar qué partido, en la primera fecha, si es 1, es que ha perdido, ¿correcto? Si es 3, es que ha ganado. Y si es 2, si ha empatado. Y si está vacío, aparece simplemente un círculo de fondo blanco. Bueno, ahora, esta es una parte. Esto me permite actualizar la información estadística de la tabla de posiciones. Entonces, había dos alternativas. Una alternativa era utilizar este cuadro dos veces, en otras palabras, hacer un cuadro de la derecha, y lo iba a hacer. Pero después vi por conveniente juntarlo en una sola tabla, que sería más fácil jalar la información en una grilla, o en este caso en el DView. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Utilizar las fórmulas por cada región de la tabla de la izquierda, ¿correcto? Y jalar y ordenar, que se ordene. Que se ordene por qué campo, por el campo de equipo. Disculpe, por el campo de posición. Posición. ¿Correcto? Y esto lo hice para cada cuadro. Grupo A, grupo B, grupo C,
grupo D y así sucesivamente para los 16 grupos. Entonces, ¿eso qué me permite? No es una tabla esto, sino es un rango. Me permite tener toda la información en un solo archivo, en una sola región. ¿Para qué? Para poder yo hacer el ordenamiento y otros casos. Ahora, había una complejidad para el caso de buscar información por cada grupo. Entonces, acá he visto conveniente en la macros que haga el barrido de acuerdo a lo que yo selecciono. Si yo selecciono un grupo, acá, por ejemplo, si selecciono grupo A, esto se pone en verdadero y lo demás se pone en falso. Si yo selecciono Libertadores, los 32 equipos primeros se va a poner hasta aquí, si no me equivoco, claro, porque LDU ya pertenece a Sudamericana, se pone en verdadero y todo lo demás en falso. Si yo quiero Sudamericana, la región hacia abajo se pone verdadero y la región hacia arriba se pone falso. Eso es para lograr mostrar la información en la tabla de posiciones. De esta manera. Y si de repente un determinado grupo, grupo H, deseo que se muestre, esto aparecerá en verdadero y lo que esté por encima y por debajo aparecerá en falso. Pero eso lo hace a través de una búsqueda utilizando la macros. Hace un barrido, ¿correcto? Y le pone falso o verdadero. ¿Listo? Y como verán, con eso he podido hacer mi tabla de posiciones, utilizando las fórmulas matriciales. Como les vuelvo a indicar, las fórmulas matriciales, acá en el lado izquierdo, ya es algo que lo he explicado en la Liga 1 Bexon. Acá están las formulitas, ¿correcto? Utilizo DREF y utilizo sumar para el caso de sumar puntos, ¿no? Sumar partidos ganados, sumar partidos empatados y así sucesivamente, utilizando estas fórmulas. ¿Listo? Eso se explicó en otros videos. Entonces ahora nos vamos nuevamente para ver la parte programativa. En la tabla de posiciones, si bien es cierto, falta optimizar este programa, falta optimizar en el sentido de que puede hacerse más rápido, ¿correcto? Acá hace un barrido y varias veces está haciendo recálculos, ¿correcto? Que es necesario, algunos cálculos. Más que todo, no numéricos, sino que basta que le cambie yo un determinado grupo. Lo interesante está en que yo puedo acá poner la evolución. Si yo le pongo acá en fecha, le pongo acá que busque la fecha 1, me mostrará la tabla de posiciones en la fecha 1. Si yo quiero la fecha 2, me mostrará el acumulado hasta la fecha 2. Si pongo la fecha 3, me mostrará la tabla de posiciones en la fecha 3. Pero si yo necesito regresar, le puedo poner la fecha y me mostrará cómo se veía en la fecha determinada que uno elija. ¿Correcto? Veamos cómo funciona. Acá yo pongo Libertadores. Si yo veo ahorita tal como está, aparece tanto Libertadores, líder Libertadores, grupo A, líder Libertadores, grupo B, y así sucesivamente. ¿Correcto? Y acá aparece ya la Sudamericana, grupo A, grupo B y grupo C, hasta la H. Lo interesante de este es de que también estoy incluyendo los diferentes emblemas de los equipos a que representan, a los países que representan. Racing representa Argentina. Flamengo, Brasil. ¿Correcto? El Aucas, a Ecuador. Nublense creo que se llama, Nublense a Chile. Nacional a Uruguay. ¿Correcto? Internacional a Brasil y así sucesivamente. ¿Correcto? DIN, el equipo de Colombia. Y el Metropolitano, acá aparece Venezuela. ¿Correcto? Y así están todos los equipos. ¿Correcto? Con sus emblemas. Bolívar a Bolivia. ¿No? Y así está. Cristal, Perú. Stronger, Bolivia. Y sucesivamente. Esto es automático. Y acá están lo que les mencionaba, ¿no? Partidos ganados, 3. Partidos perdidos, 1. Partidos no jugados que aparecen en blanco. Y los guiones que significa partido empatado. ¿Correcto? Y acá aparece de todas las tablas. Yo puedo ver, por ejemplo, acá Libertadores. Si yo le pongo Libertadores y le pongo acá fecha 2 y pongo buscar, la máquina que va a hacer va a buscar la información de la fecha 2, solamente de la Libertadores. Listo. Como le vuelvo a indicar, esto lo voy a optimizar. Acá está hasta la fecha H. Si quiero la Sudamericana, pongo Sudamericana, pongo buscar y la información que va a aparecer acá solamente la Sudamericana. ¿Correcto? Sudamericana. Ahí aparece la información. Y si quiero buscar un determinado equipo, por ejemplo, Sudamericana, quiero buscar el grupo B.
por dar un ejemplo. O el grupo A, donde está un equipo peruano. Entonces le pongo aquí, grupo A, torneo, grupo A de la Sudamericana, fecha 2, le pongo buscar y automáticamente la máquina va a buscar solamente el grupo A. ¿Listo? Grupo A. Quiero buscar de la Libertadores. De repente el grupo, creo que es el H, pero el G, vamos a ver si es el G. Y le pongo buscar. Ya está, acá está la Libertadores, grupo 1. Grupo G, Alianza Lima, está puntero, con lo que es el equipo brasileño, ¿no? Del Paranaense, ¿no? ¿Correcto? Listo. Como verán, es bastante sencillo. También hay las ubicaciones tipo local y visitante. Y también hay en la Libertadores, yo puedo poner acá otra vista y solamente me muestra los puntajes y la eficiencia y los partidos. Esto me ayuda a poder seleccionar, ¿no? Parte de la información y colocarlo en WhatsApp a la hora que lo corto la información. Vamos a ver un poco de la parte programativa. Para ver la parte programativa, lo cerramos, salimos. ¿Cuál era lo más complejo de la parte programativa? En la parte programativa, en la tabla de posiciones, lo más complejo en realizar era lo siguiente. Era el ordenamiento. Acá están las imágenes. He utilizado Load Imaging, que es el capturar imágenes del tipo PNG. Eso ya lo expliqué en otros videos, ¿correcto? ¿Y qué necesitaba aquí? Necesitaba los 64 equipos. Acá están los 64 equipos. ¿Por qué aparece 65? Porque este es cuando la imagen no existe para que no se cuelgue el procedimiento y me muestre sin foto. ¿Correcto? Estas 4 imágenes son de los iconos que permiten mostrar partido ganado, partido perdido. Luego, esto se utilizó con el procedimiento Load Picture, ¿correcto? Y el Load Imaging para los emblemas de los diferentes equipos o de los diferentes países. Brasil, Argentina, Ecuador, ¿no? Listo. ¿Qué más tenemos aquí? Bueno, este es para el caso de un procedimiento que tenemos que utilizar para colocar las banderitas que necesita el List View para poder habilitar. ¿Qué es lo primero que hace aquí? Bueno, lo primero que hace es cambia el logo. Como verán, también hay un logo de la Conmebol que cambia dependiendo de qué evento se está realizando. Si es Libertadores, acá verán que hay un procedimiento que cambia la imagen, ¿correcto? La imagen ya sea de la Libertadores o ya sea de... Pero esto cambia en el evento, en otro evento es. En el evento, en la opción de evento, acá está el cambio. Cambia el logo de la Libertadores o cambia el logo de la Sudamericana. O cambia el logo de la Conmebol si esta opción está seleccionada en blanco. Listo, así de sencillo. Aparte de ello, también coloca la palabra fecha y jala la fecha de la Libertadores que está almacenada en la información. Sudamericana también igualito. Lo mismo. Ahora, estábamos aquí. Lo primero que hace es averiguar y colocar los nombres apropiados, cargar la lista, limpiar los diferentes objetos y configura vista. Configura vista, me voy en definición y esto permite colocar las fechas. Esta parte es para colocar en títulos, aparece la fecha. Por ejemplo, ahorita está la fecha 2, observarán que aparecerá fecha 2 en el lado izquierdo y luego aparece la fecha 1. Y aparece ganado, perdido y los diferentes emblemas de un check o una X para el caso que está perdido. Utilizando este procedimiento, ¿correcto? Como les dije, lo voy a optimizar porque hay procedimientos donde está cargando por doble vez la grilla, ¿no? El IVIO, la definición, la configuración del IVIO, que no es necesario cargarla varias veces. La carga de los datos sí es el procedimiento más complicado. Vamos a la definición. Y acá la definición, bueno, he tenido que agregar esto de acá, que pensando la forma de solucionar, tuve que agregar esto, ¿no? Por el motivo de los países, por el motivo de los grupos, ¿no? Por el motivo de cantidad de elementos de los grupos, por el motivo del nombre de grupo que se va a cargar, ¿no? Y un procedimiento o una variable que me permita llevar el control de los ítems, ¿no? A ver, ¿cómo funciona esto?
los tres reviews de como es un procedimiento donde tiene varias hojas, review 1, review 2, review 3 son los que permiten borrar esos listados, ¿correcto? Y acá inicializa las variables. N igual a 6, ¿por qué en 6? Porque toda la base de datos empieza a partir de la fila 6. Esto lo he puesto a partir de la 1 porque después de la 1 ya se va a aumentar un ítem, ¿correcto? ¿Por qué aparece columna 96? Porque ahí en el 96 están los diferentes, a ver, vamos a ver, si no me equivoco, son 96. Si no me equivoco, son de los mnemónicos. Bueno, pero nosotros somos tercos y vamos a verlo. Queremos aprender, configurar la fila 96. Vamos a poner acá, igual, columna. Y con esto averiguamos qué columna es, la 104. La 104, entonces esta debe ser la 96. Vamos a ver. Columna. Y listo, 97, allá. La posición, a partir de la 96 es la posición. Averigua si tiene datos. Y si tiene datos, va a cargar la información a través de un do while. ¿Correcto? ¿Listo? A partir de esta posición. ¿Dónde está la tabla de posiciones? ¿Correcto? Luego de esto, ¿qué tenemos que hacer? Allá. Luego de esto, utilizo las posiciones 65 del código ASCII para utilizar lo que es el grupo A y va a ir aumentando el número de grupos para que jale el valor 66. Esto es para rotular, ¿correcto? Para rotular. Para rotular los diferentes encabezados de cada grupo. Cada 5 se rotula. Entonces, para eso he utilizado una fórmula utilizando la variable de división y con la variable del mock para el residuo. Cada vez que el residuo sea 1, entonces le debe poner un rótulo. ¿Correcto? Así de sencillo. Ahora, como va a depender del torneo, ¿correcto? Y va a depender del evento, entonces, ¿cuál es más trascendente? ¿Cuál influye más? El grupo. Es por ese motivo que primero pregunto por el grupo. Luego pregunto por el evento, que es la Libertadores, y dependiendo de lo que esté ubicado, ¿correcto? Si yo he seleccionado Libertadores, me va a aparecer el nombre y la descripción de la Libertadores. ¿Correcto? El primero, cuando está vacío, el nombre grupo. Si no, el nombre de la Libertadores. Y si no, el nombre de la Sudamericana. Así de sencillo. ¿Correcto? Y en el caso del evento, cuando está vacío, me jala la información del grupo. Esto hace para cualquier grupo, el primero cuando está empty, y esto hace para un grupo en particular. ¿Correcto? Listo. Y cuando no es un rótulo, ¿correcto? En otras palabras, la división utilizando el mock que aparece acá, que es para calcular el resto, no es igual a 1, entonces la máquina que hace, lo que se selecciona es transferir la información de todas las columnas para que aparezca la tabla de posiciones. Como la tabla de posiciones, si ustedes observaron, la tabla de posiciones está ordenado, no necesito ordenar, simplemente va a jalar la información que aparece aquí. ¿Correcto? Eso permite de alguna forma evitar estar ordenando y tal motivo. No es necesario ordenarlo. ¿Listo? Luego de ello, 66, 67, 68 es para los emblemas de los símbolos que les indiqué, de si ha ganado, si ha perdido, si ha empatado o si está en blanco. ¿Correcto? Esto lo tiene que hacer para 5 columnas. ¿Por qué 5 columnas? Porque son 5 fechas que están tomadas en cuenta para lo que son la muestra de los 5 primeros partidos o los 5 últimos partidos. Esto es para color de cada línea, ¿correcto? Y obviamente acá hay un procedimiento, acá hay un else, que permite preguntar primero si el botón de check está en vista, está en true. ¿Qué quiere decir en otras palabras? Bueno, lo voy a cerrar para que lo vean. Esta es la casilla de verificación que dice otra vista. Si esto está en true, me aparece solamente las columnas, ciertas columnas, con los partidos que se han desarrollado. Y si esto no está en check,
aparecerá toda la base de datos, toda la información de todas las columnas. Partido ganado, perdido, goles a favor, todo ello. ¿Correcto? Eso es con respecto al check. Retornemos a la ventana. ¿Dónde es esto? Esto es en configuración de vista. Y esto es en cargar datos. ¿Correcto? Ya está. Toda esta parte ya está, el procedimiento de copiar la información. Y obviamente otra vez hay un while acá, es para la otra página. Cuando quiero los partidos de local y cuando quiero los partidos de visitante. ¿Correcto? Así de sencillo. ¿Correcto? Página 1 y página 2. Listo. No hay ningún problema. La complejidad justamente está en hacer estas formulitas que ustedes vieron anteriormente. ¿Cuáles son? Estas formulitas. De utilizar el código ASCII para el caso de las letras, buscando la forma más apropiada para darle los nombres, para que identifique, ¿no? Esto es para que capture si es Libertadores o qué tipo de grupo es, grupo A, grupo B, ¿correcto? He tenido que hacer capturas tras capturas, ¿no? Para poder lograr el mejor efecto, ¿no? Después de lograr esto se puede hacer estadística. Vamos a ver el funcionamiento final para que ustedes observen que está funcionando perfectamente. Esta pantalla no se va a visualizar, que es la base de datos. Me voy a principal, me voy a tabla de posiciones. Y acá está lo que le decía de la vista, para que recorte la vista. Así de sencillo, ¿correcto? Y si ustedes hacen capturador de pantalla, por ejemplo, coloco aquí, capturo la pantalla, esta información lo puedo copiar o pegar para el WhatsApp. Ya tengo una información que puedo reutilizar para el WhatsApp. Como suelo hacer, le pongo Paint y le pongo para el WhatsApp o cualquier lugar donde ustedes quieran publicar. Y esto es automático. No necesito ordenarlo porque ya está ordenado en la base de datos. ¿Correcto? Todavía falta perfeccionar. Por tal motivo no está como para poder compartirles. Pero sí les he explicado para que vean qué tan práctico se puede hacer tabla de posiciones. Esta misma idea va a ser tomada para lo que es el campeonato mundial y también para lo que es las clasificatorias. ¿Correcto? Bueno, espero que les haya gustado. Veamos, por ejemplo, el equipo de la Libertadores que está dando sorpresa, que es el caso de Alianza Lima. Grupo E, si no me equivoco. Fecha 2, buscar. Y ahí vemos Alianza Lima en el top. Y para aquellos que son hinchas de la U, también lo podemos buscar, Sudamericana. Y creo que la U, creo que es ¿qué grupo es la U? A ver, vamos a ver. La U creo que está en el grupo, vamos a poner la Sudamericana nada más. Ponemos buscar y ahí nos saldrá el grupo. Esto no debió aparecer, pero bueno, se puede arreglar. Sudamericana, veamos. Universitario, está en el grupo G. Entonces ponemos acá Sudamericana, volvemos a salir, para que no haya problema. Hay algo que ahí sea, bueno, cosa de revisar. Ponemos acá Sudamericana, grupo G. Buscar. Y me debe salir el grupo G universitario. Bueno, espero que les haya gustado. Eje Soluciones Integrales. Manito arriba y suscríbanse a mi canal. Muchísimas gracias.